uno allí donde nos encontramos, dándole gracias a Dios por su bondad, su misericordia y obviamente preparados siempre para estar fortaleciéndonos, no solamente con la parte espiritual, de la que también obviamente dedicamos bastante tiempo y espacios durante la semana, sino también nuestra parte mental, nuestra parte anímica, que es importantísimo. Y esta capacitación de los miércoles tiene ese sentido, ¿no? De hacer un acompañamiento adicional a todo lo espiritual que estamos haciendo, porque también somos seres que tenemos emociones y tenemos pensamientos, así que hay que darle el equilibrio justo a todas las dimensiones. Por eso nuestras invitadas y nuestros invitados anteriores nos han ayudado en ciertas áreas que es necesario estar poniendo en orden. Obviamente seguimos invitándoles para que, bueno, hoy en la noche tenemos nuestra reunión de convocatoria nacional para seguir tiempos de oración nacional. Igualmente el jueves tenemos nuestra reunión de profesionales a las 7. El viernes nuestra tercera clase de escatología. Y bueno, el sábado las reuniones de niños, de adultos y de jóvenes. No les puse un tema específico para el día de hoy, porque tenemos varios invitados, entonces de pronto se nos llenaba la pantalla de invitados y quedaríamos en el aire diciendo, bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Muy bien, hoy voy a empezar a compartir pantalla con ustedes acerca de nuestra temática que vamos a estar desarrollando. Entonces, voy a compartir con ustedes nuestra pantalla del día de hoy. Aquí ya nos ubicamos. Correcto. Ok. Estamos en corriendo para ganar. Corriendo para ganar. Así vamos a llamar nuestro tema del día de hoy. Corriendo para ganar. En estos días se ha pedido que tengamos disciplinas que nos ayuden a mantener un buen estado anímico, un buen estado físico, un buen estado emocional. Y obviamente la parte del ejercicio físico es bueno, que tengamos unos espacios de ejercicio físico, cada cual de acuerdo a su capacidad, a su medida, tiene que programar unos 15, 20 minutos, algunos hacen media hora. En estos días oí a alguien que me hablaba de 2 horas que hace bicicleta estática. Entonces, imagínense en 2 horas a dónde llega uno en bicicleta estática. Ya estaría por Melgar por lo menos. Pero bueno, es la dinámica, cada cual va asumiendo el ritmo que necesita. Pero vamos a hablar de corriendo para ganar en el sentido de a qué nos estamos proyectando y cómo nos estamos proyectando. A qué nos estamos proyectando y cómo. Porque definitivamente todo lo que hagamos tiene que ser para ganar. Ustedes han visto uno de los videos que tenemos promocionales de los diferentes propósitos en Zenfoles, que uno de ellos es ganar. Y se habla de que ganar es una palabra que en el mundo se repite mucho. Ganar dinero, ganar posición, ganar reconocimiento, bueno, ganar de alguna manera en la parte deportiva resultados. Siempre hablamos del ganar como algo muy importante en la vida y sí lo es, ¿no? Porque todo esfuerzo tiene que ser motivado para obtener un resultado presupuestado. No siempre está cifrado en cosas materiales. A veces ganar, por ejemplo, tranquilidad es algo que no se puede cifrar, no se puede estipular de forma matemática, que nos digan nosotros tenemos 20%, 50% o 100 puntos de felicidad, de tranquilidad, de paz. Eso es muy difícil. Pero de alguna manera siempre estamos pensando en correr para ganar. Estamos pensando en obtener resultados de los esfuerzos que estamos haciendo. Para eso vamos a un versículo inicial que nos sirva como plataforma. Primera de Corintios 9:24, Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Muy bien, este es nuestro punto de partida. Pablo mismo lo menciona, dice que todos a la verdad corren. Recuerde que obviamente Corinto, la ciudad de Corinto formaba parte de Grecia y en Grecia una de las características fuertes, además de su cultura, la parte intelectual, además de su estética, la parte física, también estaban las competencias deportivas. Entonces Pablo, usando esa situación de la cultura, entonces hace acopio de ella para decir que
Cuando uno va a un estadio a ver una competencia deportiva, ve que todos los que en una carrera parten, todos tienen la intención de ganar, pero que solamente uno se lleva el premio. Y entonces hace esa recomendación, corred de tal manera que lo obtengáis. Uno no puede, si obviamente va a ser en una competencia, uno no puede simplemente correr. Si lo quiere hacer de manera como hemos estado planteando, saludable, de una manera saludable, pues obviamente usted puede salir, hacer 15 minutos, 20 minutos, media hora de ejercicio y usted no está apostándole a nadie. Usted no está compitiendo con nadie, simplemente está llevando a cabo una disciplina o una rutina de ejercicio. Pero cuando uno ya se involucra en una competencia, obviamente tiene que estar presupuestando el ganar como parte de todo ese entrenamiento, de toda esa dedicación, de todo ese cuidado. Entonces Pablo dice, corred de tal manera que lo tengáis. No todos van a ganar en la vida. Hay gente que simplemente coge la vida muy deportivamente. De pronto usted ha escuchado el término, la gente vive muy deportivamente, no la toma en serio. Y efectivamente deja que simplemente se acumulen días, a semanas, a meses, a años y hasta terminar la carrera. Pero qué bueno que uno al finalizar, cuando la carrera termine, uno pueda decir, obtuve el premio y lo que me propuse lo logré. No, vuelvo a insistir que no solamente está cifrado en cosas que sean tangibles o materiales, sino también unas experiencias de satisfacción, de realización, de servicio, de propósito, tantas cosas que involucran la vida. Muy bien, entonces nuestro tema hoy es corriendo para ganar y vamos a tener algunos invitados especiales, por eso no pusimos el nombre de ninguno para que nadie se sintiera de pronto descalificado. El primero de ellos es Facundo Cabral. Imagínense la talla de invitados que tenemos en esta tarde. ¿Está bien? Facundo Cabral. Y es un cantautor muy importante, filósofo, ¿cierto? Es muy escuchado. De alguna manera dicen algunos que llegó a ser cristiano, que su convicción espiritual es ser cristiano, pero pues un cristianismo de mucha aplicación dentro del concepto filosófico y está bien, no hay problema. Y vamos a escucharle hablar a él de amar de tal manera que no quede un si hubiera. Amar de tal manera que no quede un si hubiera. Estaba hablando, ustedes saben que falleció mi consuegro, el papá de Machi, y una de las cosas que estuve hablando con ella ese día me dijo, en estos días mi papá vino a visitarme, pero por todo esto de la pandemia y todo lo demás, uno se limita mucho a los abrazos, a lo que normalmente uno hacía. Y ahora que ya no está, entonces uno dice, qué cosa, ¿no? Que preciso en esta época vino a visitarnos 3 días o 2 días antes de morirse y no pudimos abrazarlo. Entonces, bueno, yo le decía, de todas maneras son condiciones y circunstancias que se salen de todo control en esta época, pero si no estuviésemos en una condición de pandemia y hubiese sucedido algo de eso, ahí sí quedaría un dejo muy fuerte de decir, y no hice. Entonces, amar de tal manera que no quede un si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera aportado. Entonces vamos a escuchar, y vuelvo aquí a compartirles pantalla, para escuchar una entrevista que se le hace a Facundo Cabral y que tiene que ver con esta experiencia. Oigamos entonces nuestro primer invitado. Mantenimiento de una hormiga, es un milagro. Incrédulo dijiste. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Incrédulo, que no cree nada, que cree que todo es un accidente, tiene una explicación científica. No, la vida no tiene una explicación científica. Vamos a llegar a saber hasta en qué momento puede haber estallado el Big Bang, no quién lo provocó. Le dijeron a Pasteur, usted siempre habla del alma y hemos abierto 100.000 cadáveres y nunca encontramos ni rastros del alma. Y Pasteur les dijo, cuando muera vuestra madre, pártanla en 1000 pedazos y traten de encontrar el amor que ella tuvo por ustedes. Antoine de Superry le hace decir al amiguito del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Lo que no se ve es lo importante. Por lo que no se ve, sucede lo que vemos. Por el amor que no se ve, naciste vos, y yo ahora te veo. En la canción hay algo que va más allá de las palabras, que se transmite, hay una energía. Otra canción, Facundo Cabral.
Me preguntó un periodista, ¿cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas a un lugar? Y le dije que vengo cuando hay que venir, a decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Eso te dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años. Einstein a los 60 empezó a estudiar griego antiguo. Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera. Moisés, 80 años, dirigía el Éxodo. ¿Cómo que no puedes empezar? Digo cada mañana, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Cada mañana, es la canción que canto cada mañana. Le doy las gracias. Y me digo, ahora vas a ver cómo vas a vivir, porque estoy de novio conmigo. Le prometo, en este nuevo día, yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Esto no es tan loco porque Jesús caminó sobre las aguas. Curó con la palabra y nos dijo, cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Por eso, en una eternidad, porque el tiempo es una invención humana, siempre se puede empezar de nuevo. Ahora mismo le podés decir basta a la mujer que ya no te gusta. Vos que estás ahí. 6.000 millones de seres humanos y estás con la que ya no te gusta. Ahora mismo le podés decir basta al hombre que ya no amas. No viniste a sufrir ni a aguantar. Ahora mismo le podés decir basta al trabajo que odias. El que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Se está traicionando. El pan que lleva a la casa es pan envenenado, pan robado. Por eso les va mal hasta cuando les va bien. Ahora mismo le podés decir basta a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito. Estás encadenado a una tarjeta. Ahora mismo le podés decir basta a los noticieros que te envenenan desde la mañana. Imagínate qué diferencia que en lugar de leer el periódico lleno de sangre cada mañana leyeras el Eclesiastés de Salomón, las Confesiones de San Agustín, la poesía de Almafuerte, el Tao Te Ching del Lao Tse. Ahora mismo le podés decir basta a los que quieren dirigir tu vida y al miedo que heredaste. El miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo.
Este es un nuevo día, siempre lo es. Para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Nada más lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer ahora. Yo les daba la sorpresa a mi madre. Yo nunca viví con ella. Me fui a los 9 años y éramos muy amigos, pero siempre iba de visita. Yo sabía que ella esperaba que algún día yo me quedara un rato largo. No me lo pedía. Pero yo sabía. Y dije, le voy a dar la sorpresa. Voy ahí, me va a preguntar cuántos días te quedas y así me voy a quedar un año con vos. ¿Te imaginas? ¿Qué regalo le hacía y qué regalo me hacía? Llegué a las 8 de la mañana, había muerto 8 menos 10. Anda ahora. A las 8 llegué, 8 menos 10 había muerto. Anda ahora. Anda ahora y arregla el pleito con tu viejo. No podés tener un pleito con tu viejo, no se puede vivir en paz así. Al que tenés el problema que arreglar, no mandés al abogado, anda a buscarlo vos ahora. Y donde tenés que pedir perdón, anda ahora. Nadie sabe cuándo es mañana. Yo era el hombre más feliz del mundo a las 11 de la mañana. A las 2 me enteraba que había muerto mi mujer y mi hija. Por un vuelo que llega tarde. Anda ahora. No es mañana. Muy bien. Este es nuestro primer invitado de esta noche, Facundo Cabral. Y bueno, ustedes conocen un poco de la historia de este hombre. Es una historia bastante difícil, pero como ustedes lo ven, una persona que de alguna manera tiene una filosofía acerca de la vida, mucho de ella influenciada por la parte cristiana. Cosas que rescatar, ¿no? Dice que lo invisible es a veces lo más valioso, lo que no vemos a veces es lo más valioso. Nos dejamos llevar por muchas cosas que vemos y definitivamente las cosas valiosas a veces no las percibimos como debe ser. A algunos les gustó esa partecita que decía que si está con la que ya no le gusta, pues la deje. Eso se aplica a los novios y a los solteros. Nada de coger esa disciplina a los casados. Nosotros tenemos que aprender a amar cada arruga que va saliendo con el paso de los años. Muy bien, pero es una forma de pensar y volviendo a nuestra presentación, si ustedes me permiten, entonces volvamos a nuestra presentación. Estamos hablando de Facundo Cabral, que nos enseña a amar de tal manera que no quede un siquiera. Esa última parte de la historia es muy fuerte. Iba a visitar a su mamá y 10 minutos antes su mamá falleció y quería quedarse con ella. Desde los 9 años no vivía con ella y quiso quedarse, pero ya cuando tomó la decisión fue demasiado tarde. A veces nosotros dejamos las cosas para después y es necesario que hagamos las cosas cuando las cosas es posible hacerlas. Entonces, en ese sentido, que no nos quede un si hubiera dicho, si hubiera amado, si hubiera ido, si le hubiese dado, es bueno hacerlo en este tiempo. Entonces, nuestro primer invitado, Facundo Cabral. Nuestro segundo invitado esta noche, Pedro Medina. No sé si usted lo conozca, él tiene una fundación actualmente que se llama Yo Creo en Colombia y que obviamente es un invitado internacional para muchas conferencias. Recuerde que partimos de 1 Corintios 9 cuando dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Facundo Cabral dice, amad de tal manera que no quede un si hubiera. Y aquí estamos hablando de vivir de tal manera que cuando uno muera, muera realizado o realizada. Vamos a escuchar un poco de la historia de este caballero que vale la pena tenerla en cuenta. Vamos a ver quién es Pedro Medina y qué nos comparte Pedro Medina de su experiencia de vida. Yo era un ejecutivo, un empresario bastante psicorrígido,
bastante perfeccionista, bastante estricto. Yo había buscado lo de McDonald's durante 2 años, lo luché durante 2 años, entonces pues era algo que de verdad quería. Abrimos 10 restaurantes los primeros 12 meses, la apertura más rápida que ha hecho McDonald's en el mundo. Nos convertimos en el empleador más grande de estudiantes universitarios del país, 1.125 estudiantes, un foco en McDonald's muy fuerte, con dificultad de equilibrar cosas, porque es que ese mundo lo absorbe uno muchísimo. Entonces, pues yo creo que mucho lo hice a expensas de mi familia. Tuve un aneurisma, me abrieron la cabeza unos días después. Cuando me cerraron la cabeza me dejaron un tornito un poco suelto, eso es lo que me permite hacer lo que hago hoy día. La verdad es que no tengo tornillos sueltos, pero la verdad es que cuando uno está al borde de la muerte uno ve la vida bien diferente. Ahí como que resignifiqué toda esa experiencia y también resignifiqué todo el tema de éxito de McDonald's, porque pues si éxito es que le da a uno un derrame cuando uno está abriendo el primer restaurante, pues a mí ese éxito que me lo empaques. Y hay 11 salidas de Bogotá. 99% de la gente se va por 10 de ellas. A mí nunca me ha gustado la ruta del rebaño. Me vine por esta carretera hermosa de Choachí, ¿sí? Y descubrí este pueblo fabuloso de gente campesina, un cuenco rodeado de 3 páramos, con un volcán al lado, con unos termales, con la catarata más alta del país, un pueblo seguro, un pueblo bonito. Y me enamoré de este pueblo. Me voy a la plaza de mercado de Choachí, todo me vale 1.000 o 2.000 pesos. Vino la empresa de energía la semana pasada a hacer una auditoría porque la cuenta de energía había bajado en mitad. Porque desconectamos la nevera, ¿sí? Porque ya no necesitamos nevera, ¿sí? ¿Para qué? No consumimos mucho lácteo, no consumimos carnes, la comida la consigamos toda fresca. Le pregunté a mis 39 estudiantes, ¿quién de ustedes se ve en Colombia en 5 años? 12 alzaron la mano. Era ese año 99 el año en que el país se descuadernó. De esa frustración nació una reflexión. No vendemos lo nuestro porque no lo sabemos vender. Porque siempre nos han mostrado lo malo y no hemos investigado lo bueno. Y siempre nos han contado que todo lo extranjero es mejor. Entonces la minga nace de eso, de una búsqueda de un año completo de un lote que tuviera agua y que tuviera árboles, y donde pudiéramos ayudarle a la gente a que, cambiando el contexto, cambiando la información y cambiando las experiencias, a que tomen mejores decisiones. Ayer en una conferencia me preguntaron, ¿y cuántos McDonald's hay en Colombia? Ni idea, no sé. Yo antes sabía cuántas hamburguesas se servían cada minuto, sabía todo eso. Pregúntame cuántas especies de anfibios hay en Colombia. Yo te digo 733 especies de anfibios. Hoy día ya digamos, esa memoria la aplico para otras cosas que para mí son mucho más relevantes. Yo hoy día no busco éxito, hoy día yo busco trascendencia. Yo busco cómo dejo huella, cómo con cada persona que me voy conectando, cómo les ayuda a ellos a mirar las cosas de una forma diferente. Muy bien. ¿Qué tal el segundo invitado? ¿Les gustó? Estamos llenos de estrellas aquí. Estamos compartiendo experiencias de vida, porque no estamos hablando solamente de ideas, sino estamos hablando de experiencias de vida. Facundo Cabral y este hombre, Pedro Medina, 35 años y era un hombre supremamente exitoso. Pero como él mismo decía, a costo alto de su
familia, el ambiente familiar y de salud. Un aneurisma que estuvo a punto de matarlo. Y ya después de eso, como él mismo dice, le dio un resignificado a todo. Empezó a darle un sentido correcto a las cosas, que realmente es importante. Y a veces estas cosas que creemos son las que nos consumen. Y hay cosas que nos revitalizan, que nos dan nueva vida. Y en este tiempo estamos en eso también, en un proceso de revisión, de mirar efectivamente si como traíamos la vida vale la pena seguirla llevando, o si es importante que nosotros hagamos algunos ajustes y cambiemos. Lo último que él dice con respecto a su fundación es que uno necesita tener información, experiencia y un contexto para poder tomar mejores decisiones. Y bueno, tenemos información, en el caso nuestro hemos procurado tener suficiente información dentro de un contexto que es el presente, pero pensando en un futuro que obviamente nos lleve a través de la experiencia a mejorar, a que nuestras decisiones sean saludables. Entonces, esta tercera frase, la primera es corred de tal manera que lo tengáis. Hay que aprender a correr para ganar. La segunda tenía que ver con amar de tal forma que no nos quede un si hubiera. Y esta tercera frase, vivir de tal manera que mueras realizado. Son frases que de pronto nos ayudan a nosotros a tener la recordación que debemos. Muy bien, veamos un último video de esta tarde y voy a compartirles este último video para que lo escuchemos. Entre las cosas que nos impiden actuar está el miedo a fracasar. Y si ya has fallado, no vas a querer fracasar de nuevo. El dolor de esa decepción puede ser latente. Muchos de nosotros no actuamos porque buscamos la aprobación de los demás. Queremos gustarle a todo el mundo. Queremos ser aceptados por todos. Y nos conformamos con menos de lo que realmente merecemos. No nos sentimos bien por eso, pero de alguna forma hacemos que funcione en nuestras mentes. Inventamos algún tipo de excusa para hacerlo bien y no pensar que estamos estancados. La mayoría de la gente le gusta sentir que son los reyes dentro de su zona de confort. Solo quieren hacer esas cosas que saben hacer bien. Así que hay muchas razones por las cuales no actuamos. La otra cosa que nos afecta es que no queremos asumir la responsabilidad personal. Queremos que alguien más la asuma por nosotros y eso es imposible. Y cuando vas por la vida así, algo en ti muere. Pregúntate qué es lo que yo absolutamente quiero. Muy bien. Vamos a dejar hasta ahí y pues vamos a nuestra presentación. Muy bien. La tercera pregunta, la tercera frase que decíamos es entonces, de alguna manera, la cuarta. Dice, creer de tal manera que podamos derrotar al temor. Creer de tal manera que derrotemos el temor. Repasemos las cuatro frases de esta tarde. La primera es, corred de tal manera que lo obtengáis. La segunda es amar de tal manera que no nos quede un si hubiera. ¿Listos? ¿Están tomando nota algunos de ustedes? Entonces voy más despacio para que puedan. La tercera es, vamos ahí, vivir de tal manera que cuando mueras realizado o realizada. Y esta última, creer de tal manera que derrotemos el temor. Hagamos de estas frases un tiempo de reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cuál de ellas podemos nosotros considerar que es la que en este momento necesitamos hacerle más énfasis, revisar más profundamente en nuestras vidas? De alguna manera, esta última, y por eso intencionalmente la he dejado de última, es porque de alguna forma todo lo anterior que se requiere hacer, a veces lo que nos limita para hacerlo es el temor. O sea, que de alguna manera no corremos por temor, y ahorita vamos a mirar algunas características. No amamos por temor. Y de alguna manera no vivimos como deberíamos vivir por temor, porque como aún este video lo planteaba, muchas veces nos volvemos nosotros amos de nuestro ambiente de comodidad. Y a todos nos gusta estar en un ambiente donde nos sintamos seguros, que de alguna manera no nos demande ni nos exija más de nosotros de lo que ya hemos hecho o hemos logrado.
Pero pues la vida no se detiene. Si uno pudiese congelar el momento, uno congelaría el mejor momento de su vida, pero la vida continúa y los momentos cambian, las circunstancias cambian. Miren, como decía Facundo Cabral, ¿no? A las 11 de la mañana era un hombre feliz y a las 2 de la tarde se enteró que su esposa y su hija se habían accidentado en un avión y habían fallecido. La vida cambia, o sea, todo es un constante cambiar. Entonces la pregunta es, ¿me voy a quedar siempre en ese estado congelado, donde me siento cómodo, me siento tranquilo, tranquila, donde nada me incomoda o de alguna forma empiezo a vencer el temor a través del creer para correr de tal forma que obtenga los resultados? Veamos tres cosas fundamentalmente por las cuales muchas veces el temor nos gana la batalla. Porque tenemos temor a decepcionar, porque tenemos temor a fracasar o porque tenemos temor a volverlo a intentar. Tres cosas importantes aquí en esta tarde: temor a decepcionar, temor a fracasar y temor a volverlo a intentar. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, vamos a desarrollar un poquito de cada una de ellas. Hablemos del temor a fracasar. El temor, muchas veces nosotros lo disfrazamos, nosotros a veces decimos, no, yo soy prudente, yo no soy arriesgado, y muchas veces nosotros sabemos que detrás de eso existe ese temor, y es un temor a fracasar. Perdóneme que se nos fue, a ver, se nos fue una. Temor a decepcionar es el primero. Entonces, de alguna forma nosotros a veces pensamos que si lo intentamos y fallamos, vamos a decepcionar a alguien. Y al primero que pensamos, y sobre todo nosotros que somos creyentes, nosotros decimos, no, es que yo no quiero decepcionar a Dios. Y entonces no intento nada aún de lo que Dios me pide que haga, de lo que Dios me muestra que yo puedo por habilidad, por capacidad, por talento, por experiencia, por aprendizaje, por formación de mi carácter que Él ha tenido. A veces Dios me pide cosas y yo digo, no, pero es que de pronto qué tal que yo le quede mal, qué tal que yo no haga las cosas bien, qué tal que. Y entonces ese temor a decepcionar a Dios de alguna forma me limita para vencerlo, para vencer ese temor. Tengo que creer y tengo que actuar con respecto a ese temor. Pensemos siempre que Dios nunca se va a decepcionar de nosotros, porque si alguien nos conoce muy bien es Él, pero lo que sí va a valorar Dios en nosotros es que al menos hagamos el intento. Puede que efectivamente no demos al 100% de la expectativa, pero lo que Dios conoce del corazón de uno, la intención que uno tiene, la actitud con la que uno asume los retos y desafíos es que quería hacerlo. Y obviamente en la medida en que yo vaya ensayando y como vamos a mirarlo con la intención aún de volver a intentarlo, seguramente voy a alcanzarlo, voy a lograr. Ninguno de nosotros llega a ser lo que hoy es fruto de una o dos experiencias en la vida, sino muchas veces ese método de error y corrección, de error y aprendizaje, es lo que nos ha llevado a ser lo que somos. Y eso es desde el comienzo, para comenzar a caminar. Normalmente primero gateábamos y después empezamos ya a caminar y seguramente en esos intentos más de una vez nos caímos y nos golpeamos, pero hicimos otra vez el intento y empezamos a corregir y empezamos a tener equilibrio y empezamos a caminar. Hoy ya volamos. Hoy ya tenemos una experiencia que nos permite casi ni pensar cuando estamos caminando. Muy bien, también está el hecho de decepcionar a otros. Y esto obviamente tenemos que revisarlo muy bien porque muchas veces nosotros vivimos la vida que otros quisieran que nosotros viviéramos. Entonces nosotros vivimos de acuerdo a las expectativas que otros plantean de nosotros. Usted debería, no, es que seguramente usted con esas capacidades usted estaría, no, seguramente con esos recursos usted haría, y entonces uno empieza a vivir la vida que otros quieren que yo viva. Y entonces la pregunta es, ¿y qué tal que yo no les llene las expectativas que ellos tienen? Entonces lo primero que uno tiene que hacer es dejar de estar pensando que son los demás los que tienen que determinar cómo debo vivir yo. Y volvemos a lo mismo, como somos personas que creemos en Dios, de alguna manera nosotros sabemos que Dios tiene un plan que es personal para cada uno de nosotros, que tiene un traje que es a la medida de nosotros, que se ajusta a nuestra expectativa, a nuestra capacidad, a nuestra habilidad que Él nos dio y también a ese potencial que Él puede desarrollar en nosotros. Entonces, el hecho de que yo no le agrade a todo el mundo, que yo no le caiga bien a todo el mundo, que no todo el mundo quede satisfecho conmigo, yo tengo que reevaluarlo. Porque si no, me voy a limitar. ¿Y qué van a decir? Y si de pronto, entonces ese también de decepcionar a otros
también tenemos que reevaluarlo. Obviamente yo quiero de alguna forma vivir una vida que sea útil para otros, no necesariamente que a través de eso encuentre la aceptación. En el pasado, parte de mi experiencia personal muy joven era eso. Como yo no tenía un claro concepto de mí mismo, de mi valor, entonces yo vivía haciendo muchos favores y a través de eso ganaba el afecto, la apreciación, el reconocimiento de las personas. Y hay de que yo no hiciera un favor porque inmediatamente no lo que dijeran ellos, sino lo que yo pensaba que ellos iban a decir era lo que más me afectaba. Entonces yo tengo que dejar de vivir de eso. Yo no puedo vivir de las alabanzas o reconocimientos o de las descalificaciones que otros hagan de mí. Tengo que aprender a vivir como Dios quiere que yo lo haga. Y el último, y que a veces es más bien lo que más temor nos da, y es decepcionarnos a nosotros mismos. Esta mañana estaba hablando con los directores de algunas de los centros aquí en Bogotá y les preguntaba, en este tiempo, ¿qué cosas nuevas usted ha podido evidenciar o qué cosas que usted sabía en este tiempo ha podido desarrollar? Porque como estamos de alguna forma en unas limitaciones en cuanto a desplazamiento, pues hemos tenido que invertir nuestro tiempo desde nuestra casa haciendo cosas y algunas de esas cosas que estamos haciendo hoy eran las que siempre habíamos querido hacer, pero no habíamos podido. ¿Por qué? Porque el tiempo no nos daba. Hoy día tenemos algo más de tiempo, la movilidad se ha reducido, entonces nos da oportunidad de poder profundizar en cosas que nosotros sabíamos que teníamos allí, pero que no las habíamos explorado. Y efectivamente estamos descubriendo cosas. Yo personalmente estoy descubriendo cosas y estoy intencionalmente presupuestando que voy a seguir desarrollándolas, que no solamente es por este tiempo, sino voy a seguir desarrollando esas cosas que sabía que estaban allí algunas y que no las había desarrollado y otras que estoy descubriendo que están allí y yo no las conocía. Pero no me puedo quedar diciendo, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que yo al hacerlo no salgan las cosas bien? ¿Y qué tal que los demás no la vean como yo quisiera proyectarla? Entonces, muchas veces ese temor que le ponemos a decepcionar a otros, o en el caso, como decíamos, decepcionar a Dios, es básicamente que no nos queremos decepcionar a nosotros. Yo siempre, la filosofía no fue una de mis áreas fuertes cuando era estudiante, pero yo siempre los estoicos a mí me llamaba la atención en ese sentido de que es mejor ser estoico en la vida, es como no tener expectativas, vivir la vida tal como la vida es, porque cuando uno tiene expectativas, cuando uno tiene un sueño, cuando uno tiene un anhelo, y si no se cumple, pues viene la frustración. Entonces, para no tener frustraciones, pues no intente nada y quédese con la vida y simplemente disfrute la vida como la vida viene. Y en ese sentido, lo que yo encuentro es todo lo contrario, corred de tal manera que lo obtengáis. No me dice que me conforme con lo que tengo, que debo estar contento siempre con lo que tengo, pero que debo ir más allá y que cada impulso, cada decisión, cada acción que yo tome tiene que ser motivada por eso, porque quiero ganar. Ahora, hoy día no somos los mismos que éramos, somos más y mejores, pero todavía no somos perfectos. No sé, haga usted un proceso de evaluación y verá que usted no es el mismo, no es la misma. Seguramente en este tiempo usted ha podido verificar que hay cosas que son muy importantes para usted. Usted ha podido enfrentar estos tiempos difíciles, enfrentar todo este proceso de aislamiento. Usted lo ha podido enfrentar de una manera mucho más saludable que muchas personas. Y por eso usted puede tener un control de usted mismo, un control de sus gustos, de sus anhelos. ¿Por qué? Porque de alguna forma usted es mucho más de lo que era. Pero perfecto o perfecta, también tenemos que reconocer que todavía nos falta mucho para llegar a eso. Pero esto es lo bueno. Lo bueno no es lo que hemos llegado a ser, sino lo bueno aún es en lo que nos hemos proyectado a convertirnos, en lo que nos hemos de convertir en el futuro. Eso es lo mejor. Y en eso estamos trabajando y espero que ese ánimo y ese entusiasmo por llegar a ser mucho más de lo que ahora es, ese no termine en su vida, sino que continúe. Y que ojalá cuando la Biblia dice que es como la luz de la aurora, cada vez se vea más radiante ese propósito, esa realización, ese modo de ser, ese modo de lo que Dios quiere, esas habilidades que Dios le dio, esas capacidades que de pronto nadie más tenga. Y cuando uno hace eso, efectivamente uno empieza a vencer ese temor, porque ya no me interesa. A Dios jamás lo voy a decepcionar. Él me va a entender en muchas situaciones conociendo que hago el mejor esfuerzo. De la gente, la opinión de la gente, pues obviamente voy a reevaluar lo que han dicho, porque de pronto estamos viviendo de lo que nos dijeron en algún momento
cuando lo intentamos y fracasamos, que nos dieron, no, mire, ¿sabe qué? Usted no está para eso. Y de pronto nosotros nos creímos eso y no, nunca más lo volvimos a hacer. Vamos a reevaluar. De pronto estoy para eso, pero todavía me falta hacer unos procesos de afinación, de mejoramiento, de conocimiento adicional, de desarrollo de experiencia y seguramente descubriré que sí era para eso. Recuerde que muchos de los grandes hombres que llegaron a ser protagonistas en la historia de la humanidad, inicialmente la primera valoración que tuvieron siempre fue despectiva, que se dedicaran a otra cosa, que eso no era lo suyo. Y resulta que ellos insistieron y finalmente consiguieron que ese era el propósito, esa era la razón de su existencia. Entonces, temor a decepcionar. Primero de estos temores que tenemos que derrotar, porque recuerda esta última frase, ¿no? Creer de tal manera que derrotemos a los temores. Tenemos que aprender a creer. Crea que Dios tiene siempre la mejor expectativa y que Dios conoce sus mejores esfuerzos. Entienda que efectivamente en la medida en que usted empieza a vivir el plan y el propósito de Dios, a mucha gente usted le va a beneficiar. No quiere decir que todo el mundo va a estar contento y todo el mundo le va a reconocer, porque siempre vendrán críticas de uno u otro lado. Pero usted encontrará su propósito y su razón de ser. Y entonces ese temor a decepcionar va a desaparecer. Vayámonos al segundo de los temores que mencionamos y es el temor a fracasar. El temor a fracasar. Y de alguna manera a los que más nos golpea el temor a fracasar es a las personas que somos perfeccionistas. Y nosotros queremos que las cosas sean hechas al detalle, al centímetro, que no se puede uno salir de la línea. Y bueno, durante mucho tiempo, vuelvo a insistir, perdónenme que hable un poco de las experiencias personales, yo viví de esto también, por lo mismo que como buscaba la aceptación de las personas, que las personas de alguna forma me reconocieran, la manera en que lo iban a hacer es siempre y cuando yo hiciera las cosas muy bien hechas. Les he contado experiencias, por ejemplo, cuando estudiaba, de hacer planchas de dibujo de aquellas épocas en tinta que uno tenía que dedicarse con mucho cuidado a hacerlas. Yo las hacía con cuidado, mucho detalle le ponía, perfeccionista como era en ese momento para obtener la aprobación, pues me quedaba muy bien. Y yo hacía una, dos, hacía hasta tres. Muchas veces no dormí en la noche haciendo dos adicionales cuando solamente tenía que presentar una. Pero ¿cuál es la intención de las otras dos? Yo conocía compañeros que normalmente nunca presentaban sus trabajos a tiempo. Entonces lo que yo hacía era dos adicionales y cuando llegaba a cada uno de ellos le daba una y simplemente tenían que colocar su nombre y presentarla. De esa forma yo ganaba el reconocimiento que me era necesario. Pero cuando derribé ese temor a decepcionar, cuando no tenía que estar pensando en que tenía que agradar para sentirme bien, igualmente entonces empecé a mejorar un poco eso del perfeccionismo. Trato de hacer las cosas de la mejor manera, pero siempre tengo que entender que en todo hay un proceso de fallo. Si vamos a revisar aún lo mejor que hayamos hecho en nuestras vidas, aún considere el mejor éxito que usted ha tenido en su vida. Y si usted después de haber pasado por la experiencia, del reconocimiento, del premio que de pronto recibió, del logro que usted alcanzó, usted se sienta y piensa, uy, pude hacerlo mejor. Me faltó esto, de pronto me sobró aquello y empezamos a hacer un proceso de evaluación y decimos, no fue todo tan bien como de pronto a los demás les pareció. Y es cierto, y eso es normal. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos en un proceso siempre de mirar qué podemos mejorar. Y para poderlo mejorar yo tengo que evaluar en qué debo mejorar. Y entonces, de alguna forma, nosotros cuando estamos en esta sintonía de fallo y error, estamos corrigiendo para ir mejorando y mejorando y mejorando. No queremos decir que nos la pasemos toda la vida fallando en lo mismo, sino que vamos fallando en la medida en que vamos avanzando. Yo no me puedo quedar dándole vueltas al mismo error toda la vida. Yo lo que tengo que hacer es ir avanzando y en la medida que avance seguramente el nuevo reto, el nuevo desafío, lo que se me va a exigir, de alguna manera no lo voy a poder dar al 100% en el primer intento, en el segundo, pero tengo que seguirlo haciendo y seguramente lo voy desarrollando y lo voy perfeccionando. Y volvemos a lo mismo, todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Yo recuerdo aprendiendo a manejar en el carro de mi familia. Una de las experiencias más difíciles y dolorosas fue que sacando el carro del garaje, del parqueadero que era en la casa, en el garaje, me llevé la caseta de vigilancia y tocó pagarla. Y menos mal que el vigilante no estaba ahí.
pero fue parte del proceso y ya hoy día para mí una de las experiencias que más me agrada es manejar. Pero si me hubiera quedado con el accidente de la pobre caseta de vigilancia del principio, ahí hubiese terminado mi ánimo. Hay mucha gente que hoy día no hace cosas que le gustaría hacer porque un día lo intentaron y fracasaron. Y de alguna manera se quedaron ahí. Y la verdad es que todos hemos tenido esos momentos. Y de alguna manera, en algunas áreas, porque tampoco vamos a decir que ya todo lo hemos superado, en algunas áreas lo logramos superar y aquí estamos. En otras todavía estamos trabajando para superar. Ahora, la mejor experiencia de aprendizaje en la vida, el mejor maestro son los errores, dolorosos y costosos. Yo conozco personas que han cometido errores de millones y obviamente es un proceso de aprendizaje muy costoso. Han cometido errores que han costado relaciones muy valiosas y es un costo muy alto. Pero el problema está en que uno se rehúse a aprender de eso. No estamos exentos de que nos suceda, pero el proceso es sentarnos a evaluar qué voy a aprender de esto para que me sirva en la siguiente experiencia. Y seguramente si hacemos el proceso, vamos aprendiendo y vamos mejorando. Le damos gracias a Dios, seguramente a Dios gracias, usted es una persona que tiene unas características únicas y que usted las ha ido desarrollando y perfeccionando y seguramente si le diesen la oportunidad de hacer eso, usted se dedicaría a eso el resto de su vida porque ahí usted encuentra toda su realización. Pero si revisa, usted tuvo que venir en un proceso de aprendizaje constante hasta que llegó a volverse experto o experta y hasta hoy día hay personas que no solamente lo hacen, sino que enseñan a otros a hacerlo, porque nunca dejó de ser un aprendiz de las circunstancias. Nuestro problema es que muchas veces nos quedamos lamentándonos, quejándonos, llorando, victimizándonos de las circunstancias, pero no aprendiendo. Hay que rehusarse a quedarse en ese estado. Yo he dicho en esos últimos tiempos, de las cosas que he ido aprendiendo, es que yo tengo que atravesar el valle de lágrimas, no me puedo quedar en él. Yo tengo que atravesar el valle de sombra de muerte, no me puedo quedar en él. Hay momentos en la vida de cuarentena, hay que atravesarlo, no nos vamos a quedar en él, hay que atravesarlo. Cuando salgamos de todo esto, seguramente el proceso de aprendizaje que hemos tenido va a ser muy particular. Seguramente si no se hubieran dado estas circunstancias, muchas cosas no las hubiésemos aprendido como las estamos aprendiendo en este tiempo. Ahora, lo que también tenemos que hacer es rehusarnos a quedarnos en el suelo. Hay muchas personas que están ahí, se rehúsan a levantarse. No, ya no puedo más, ya es el final, con estos años, todos mis recursos se agotaron, yo ya no tengo las mismas ganas de antes. Todo eso puede ser cierto, pero no es definitivo. Una cosa cierta no necesariamente tiene que ser definitiva. Puede ser cierto que yo ya tengo unos años encima y no tengo la vitalidad que tenía cuando era mucho más joven. Eso es cierto. Pero eso no es definitivo. Porque con la experiencia que yo tengo y con el proceso de aprendizaje en estos años, estoy en ventaja a aquel momento cuando comenzaba. A veces la gente dice, no, es que el pasado siempre ha sido mejor. No, el pasado nunca ha sido mejor. Lo mejor es el presente, que es lo que estamos viviendo. Y se proyecta algo excelente, que es el futuro, dependiendo si yo no me quedo ahí. Si yo me levanto, si yo me repongo. No sé si en esta época algunas cosas en su vida le han llevado a sentirse debilitado. Y he escuchado personas que dicen, no, es que yo ya me siento cansado, es que aún físicamente ya empiezo a sentir el rigor de esta cuarentena de no poder salir. Pues sí, todos lo estamos sintiendo. Pero ¿sabe qué? No nos quedamos ahí. Y en esto sí les motivo, hagamos ejercicio. El ejercicio ayuda para que efectivamente dentro de este sedentarismo que estamos viviendo, porque la mayoría de personas están observando cumplidamente el proceso de no salir si no es necesario, obviamente teníamos una dinámica de acción mucho mayor que la que hoy tenemos. Pero si eso no lo compensamos con algo de ejercicio, pues nos vamos a sentir cada vez más oxidados. No sé si ya estamos como las galletas crocantes. Cada vez que nos movemos suena algo de nosotros. Pues bueno, hagamos algo de ejercicio, hagamos algo de desarrollo de nuestra habilidad, de nuestra capacidad. Hay personas que tienen unos hobbies, unos talentos muy especiales. Practíquelo en esta época, perfecciónelo mucho más.
pero no se quede allí. Si fracasó, no se quede ahí. Si lo intentó y las cosas no resultaron como usted esperaba, no se quede ahí. Continúe. Por eso nos lleva al tercer. El tercero es temor a volverlo a intentar. Si yo me quedo ahí, pues obviamente ahí me voy a quedar y ahí me van a encontrar y de ahí me llevarán a la tumba. El temor a volverlo a intentar. El conformismo. De pronto ya lo hemos intentado y con lo que logramos, con eso nos podemos sostener. Hay gente que vive así, ¿no? Con lo que yo ya logré, con esto me logro solventar. Bueno, está bien, si esa es la calidad de vida que usted quiere, simplemente sostenerla, está bien. Pero como decía Facundo Cabral en su canción, cada día es una experiencia nueva, diferente, y cada día que Dios me brinda es para que yo lo viva intensamente. No es para que lo acumule a los años que tengo, sino que este es un nuevo año. Y en estos días que estaba felicitando a alguien le decía así, ¿no? Son circunstancias diferentes, porque hubiésemos querido de pronto tener una celebración mucho más cercana, con torta, con gaseosa, con de todo, pero no podemos porque no podemos hacer eso en este momento. Entonces es una celebración diferente, es un primer cumpleaños muy diferente a todos los anteriores, pero también las circunstancias que vamos a vivir van a ser diferentes a todas las anteriores. O sea que nosotros tenemos la posibilidad de descubrir una vida que nunca antes hemos vivido, a través de circunstancias que nunca hemos tenido. Pero la idea allí entonces es volver a intentarlo. El pasado no tiene que determinar nuestro futuro. Y mucho menos a nosotros que tenemos esta garantía de parte de Dios de que Él controla nuestras vidas y tiene desde el principio hasta el final nuestros días contados. No sé si usted lo ha leído alguna vez en la Biblia y la Biblia dice que Dios conoce el término de tiempo de mi vida. Él sabe cuánto tiempo me va a dar. Y mientras me renueve la patente cada mañana, pues obviamente no es el tiempo todavía seguramente. Les decía de mi consuegro, estaba bien, 60 años, estaba bien en su trabajo, de pronto tuvo un desmayo y fue un problema de un coágulo y le ocasionó la muerte. El día de su partida. ¿En qué condiciones o circunstancias es lo que nosotros no sabemos qué va a pasar? Pero un día todos partiremos. En este tiempo que nos estamos cuidando de que no sea el COVID-19 el que termine llevándonos a la tumba, pues no, la gente no se está muriendo solamente, la gente se está muriendo porque es el momento de pronto de morirse de muchos. Y nosotros tenemos que vivir cada día. Si Dios le da este día, pues vívalo intensamente. Si le da el de mañana, pasado mañana. Recuerde lo que dijo él también con su mamá, ¿no? El día que yo le iba a decir a mi mamá que iba a pasar un año con ella, que no lo había tenido nunca, cuando yo llegué ya era demasiado tarde. Hoy es el día que Dios nos da para que nosotros nos alegremos y gocemos en Él. Entonces piense siempre en eso. Mire a hombres como Moisés, como Abraham, como David en la Biblia. Y podríamos mencionar una lista larga de personas que inicialmente fracasaron. Moisés mató, Abraham de alguna manera expuso a su esposa, David usted sabe que adulteró, pero podíamos escoger a otros hombres en la historia como Graham Bell, como Abraham Lincoln, como Tomás Alva Edison. Coja cualquier persona de esas que en la vida han logrado descollar, de alguna forma llegaron a hacer algo que los demás no pudimos, y ¿sabe qué va a encontrar? Que siempre lo volvieron a intentar cuando fallaron, que no se quedaron en el fracaso, sino que volvieron a levantarse. Y una vez que uno se levanta, seguramente va con un proceso de aprendizaje. Ya sabemos las muchas formas en que no se debe hacer. Recuerda que Tomás Alva Edison, una de las cosas que él decía era eso. Cada vez que le decían, y lo voy a volver a intentar, pero si ya ha fallado muchas veces. Y él que decía, no, cada vez que yo descubro cómo no hacerlo, es una forma menos que yo tengo que intentar para lograr hacerlo. Y finalmente lo hizo. Agote todas las formas de no hacerlo hasta que descubra cómo lo va a hacer. Y cuando usted descubra cómo lo va a hacer, seguramente va a encontrar la plenitud de su realización, porque para eso estamos. Muy bien, y lleguemos otra vez a nuestro versículo de partida. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿A qué le apunta Dios en nuestras vidas? ¿A que seamos uno más de los que corren? No, le está apuntando a esta parte. Corran ustedes de tal manera que lo puedan obtener. No estamos hablando de competir con los demás, sino de lograr el significado, el sentido, el propósito que Dios propuso cuando nos creó, porque nosotros no somos un accidente. Nosotros venimos de Dios y a Dios volvemos.
y todo lo que Él permitió, desde el vientre que nos recibió, todo el ambiente que nos cobijó, todo ese proceso de aprendizaje que nos ayudó, toda esa experiencia que hemos logrado en el camino, todo eso está dentro del paquete de lo que Dios tenía para que nosotros fuésemos de aquellos que se llevan el premio de la vida. Y esta época, esto no es un paréntesis, algunos lo están viendo así, ¿no? Esto es como un tiempo donde el mundo se paró. Algunos me estaban diciendo también que llegó el momento en que nosotros, a Dios gracias, vamos a tener un año menos, porque este 2020 como que no va a contar. Porque ¿qué hicimos en el 2020? El 2020 todo el tiempo encerrados. Bueno, no sé, usted, pero yo no estaba encerrado. Yo estaba en un proceso de aprendizaje intensivo. Lo que estamos aprendiendo es inmenso. Bueno, entonces, esto no es un paréntesis. Esto forma parte del proceso de nuestra vida. Y estamos hablando de nosotros los contemporáneos. Y no es solamente ni siquiera local, como en muchos casos sucede que es la situación en Colombia, sino es una situación global. Y efectivamente, aquí hay ganadores y hay perdedores. Pero Dios dice, ustedes corran de tal manera que sean ganadores. Entonces yo quisiera que usted tuviese estas frases en su mente presente. La primera es, ¿cuál? Ame, ¿no? De tal manera que no quede un si hubiera. Ame de tal manera que no quede un si hubiera. Que hoy, si tiene que llamar a alguien para decirle que le ama, hágalo. Si tiene que hacer algo con alguien para demostrarle que le ama, hágalo. ¿Por qué? Porque no sabemos si tenemos ese mañana o si esa persona lo va a tener. Viva de tal manera que cuando usted muera, muera realizado o realizada. Viva de tal manera que cuando usted muera, tenga la satisfacción de que vivió lo que era suyo, que no estuvo ni copiándole a nadie, ni que tratando de imitar a nadie, sino que vivió lo que era suyo. Usted murió realizado o realizada. Tercero, crea de tal manera que derrote los temores. Y en particular estos 3 temores que mencionamos, podíamos mencionar muchos otros, pero esos son los temores que de alguna manera a veces cobran más premio. El temor a decepcionar, ya sea a Dios o a otros o a nosotros mismos, revise y reevalúe eso. El temor a fracasar. No tema fracasar, es un proceso de aprendizaje. Y el temor a volver a intentar. Cuando tenga errores, cuando tenga fallos, evalúe, corrija, aprenda y vuelva a intentarlo. Y seguramente en ese proceso llegamos a esto. Corremos de tal manera que lo vamos a obtener. Recuerde que todo esto forma parte de nuestro proceso integral de formación. Somos centros de formación de líderes y tenemos toda la plataforma espiritual que nos da el sustento, la validez, pero también esto tiene que influir en nuestra manera en que asumimos la vida, las actitudes que tenemos, en la manera en cómo reaccionamos a la vida, todo nuestro proceso emocional y la manera como nosotros nos proyectamos en la vida, todo nuestro proceso mental. Y cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles. Recuerda que dice cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser tiene que integralmente estar creciendo para podernos proyectar y lograr lo que Dios se propuso. Muy bien, espero que esta noche haya sido como las anteriores que hemos tenido de miércoles de capacitación, con los invitados que hemos tenido, que todos y cada uno de ellos, ellas y ellos nos han ayudado muchísimo a ir perfilando y mejorando nuestra proyección de vida. Estos que hoy quise compartir con ustedes, estos invitados, como fue Facundo Cabral, como este hombre de McDonald's, el presidente de McDonald's, cada uno de ellos tiene cosas que decirnos. Ojalá nos sirva y ojalá lo usemos para nuestra proyección en el futuro. Muy bien, llegamos al final de nuestra capacitación. Esto siempre se va muy rápido. Si hoy tienen preguntas, pueden chatear. Creo que es una experiencia más hoy de poder evaluar, viendo a otros cómo han actuado, cómo han respondido a la vida y poder nosotros decir, bueno, ¿cómo lo tenemos que hacer? Nuestro anhelo, nuestro más grande deseo es que cada uno de nosotros pueda ser de los que corren y logran el premio. Que cada uno de nosotros. Hay una última imagen que quiero dejarle en su mente. John Bolt, que es por lo menos el récord de los 100 metros, ¿recuerdan? Es un hombre muy veloz. Él tiene la habilidad de competencias que son de corto trayecto, 100 y 200 metros. Es su habilidad. En eso
nadie le gana. Es muy veloz. Pero él también compite en 4x400. Y eso quiere decir que él también hace equipo con otros 3 para competir. Y siempre lo dejan a él al final para que él haga los remates porque los hace espectacularmente. En la vida todos tenemos esa doble opción. Tenemos áreas en las que somos nosotros especialistas y es un juego de lo que yo hago, 100 o 200 metros. Pero también tenemos áreas, momentos, tiempos en que somos parte de un equipo. Y obviamente cuando yo formo parte de un equipo intentamos que todos salgamos adelante. El deseo es que usted salga adelante. El deseo es que todos salgamos adelante. Aquí lo estamos haciendo en equipo. Bueno, que Dios me les bendiga. Terminamos esta capacitación de esta noche. Mañana les esperamos con los profesionales. Bueno, ahora tenemos el tiempo de oración nacional, nos integramos nacionalmente. Mañana nuestro tiempo con los profesionales. El viernes nuestro tercer tema del curso de escatología y luego nos veremos en las reuniones de fin de semana. Que Dios me les guarde, me les bendiga, que Dios les permita cada día experimentar su buena mano sobre cada uno, porque Dios tiene su misericordia para nosotros cada mañana. Dios les guarde, abrimos micrófonos para despedirnos. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Muchas gracias y mil bendiciones. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Que Dios les guarde. Dios les bendiga. Buenas noches. A ustedes también. Gracias, Osvaldito. Gracias. Gracias, jefe. Gracias, Osvaldo. Un abrazo. Manolito. Dios les guarde. Gracias, Osvaldo. Bueno, Alvarillo. Bueno, Sandra. Juancho. Gracias. Se alimenta mucho bellas oraciones. Bueno, me alegra, Alvarillo. Siga ahí juicioso. No me deje la foto ahí nomás. Bueno, chao, José. Viviana. Que Dios les bendiga. Vale. Qué bueno. Bye. Estamos pendientes, Viviana. Vale. Ok. Ricardo, gracias. Gracias, Yacine. Soleil. Emilia, Nora, que Dios les bendiga. Heidi. Muchas gracias, Osvaldo. Hasta mañana, Osvaldo y Hilda. Saúl y Lidia. Gracias por todo. Que Dios les bendiga, lo mismo. Gladysilla. Gracias, Osvaldo. Feliz noche. Mercedillas. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, aunque sea así, verles de lejos. Así es. Gracias. Y sé que es la imagen lo que engorda. Normalmente sí siempre dice que en televisión uno se engorda más. Sí, sí. El consuelo. Sí, sí, sí. Pensemos siempre positivos. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Mérida, que Dios me le bendiga. Qué bueno, qué bueno. En general, firme. Juanito, en Panamá, que Dios le bendiga. Igual, Osvaldo, mil gracias. Chévere, qué bueno. Esto ha sido lo mejor de la crisis. Sí, 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 sí. Que Dios les guarde, chévere verlos. Muy bueno. Buenas noches. Buenas noches.